Esta dinámica la propuso Gabriel, me pareció muy interesante. Que las sesiones de backtesting las hagamos una persona, alumno, en su pantalla, compartiéndola y llevando a cabo, pues, digamos que sea un replay o analizando lo que sucedió para que vayamos aprendiendo, ¿no? De pronto pulir detalles, cosas que tú particularmente, Leandro, necesites. Ese es el momento para preguntar y pues los demás también pueden también preguntar y tomar nota. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sé los chicos si tienen alguna sugerencia de cómo empezar o le mandamos nomás como venimos haciendo. No sé si... Como lo quieran hacer, escriban en el chat. Si no, si eso sí les pido que participen. Siempre es como fue una sesión ahí que nadie habla, todo el mundo como que viéndolo. Entonces, esto ayuda mucho para que el que está compartiendo pantalla pues se sienta también cómodo. ¿Listo? Eh, bien, recién comenzando, he estado paciente esperando las entradas en euro. Perfecto. Súper bien. Como lo quieras hacer, ¿tienes el servicio pago? ¿Yo? Sí. Ah, ok. Estaría bueno ver Eh, cómo analizas. Ok, esa es una buena. ok. Bueno, Buenísimo. está bien. Bueno, primero, obviamente Raúl me avisa si hay algo en el chat, lo voy a poner acá abajo, Sí, porque si sí, no, no. yo lo voy leyendo cualquier cosa y te voy comentando. Igual, Dale. Víctor. Bien. em, bueno, lo primero que hago es mirar la tendencia diario como para ubicarme nomás, que no se me haya pasado nada. Em, sí marco o trato de algo que he estudiado en estos días, em, el detalle del detalle, dicen por ahí. Sí. Es enfocarme también en la lectura de las velas diarias, digamos, lo que hizo el precio, marcar la estructura en cada vela. Eso lo aprendí de Víctor. Yo realmente no me enfocaba en las velas, pero por ejemplo, él me decía un rango sell to buy o buy to sell. Y yo decía, tipo, pero bueno, de dónde me saca eso? Y él, con un video con una clase que tuve con él, empecé a como enfocarme a leer las velas. En diario, bueno, no es como que se va a leer mucho, digamos, sino es como que se va a ver qué hizo el precio. Yo lo que hago es poner el like shot y empezar a marcar un poquito, ¿no? Como para ver el tema del precio. Eh, bueno, vemos que acá tomando este punto, por ejemplo, el precio abrió, cerró, bajó y volvió a cerrar bajista. Luego como que hizo una pequeña bajada, eh, subió hasta el punto más alto y quedó así el mercado. Subió, bajó y volvió a cerrar. Luego bajó un poquito, terminó subiendo, cerró acá arriba, hizo un gap que lo volvió a llenar, digamos. Hizo un bajo, digamos, Eh, y ahí, Hago una interrupción ahí, Leo. Usted me sí, marcando. está rayando porque la verdad no sé en qué pantalla. ¿no se ve? No, en el TradingView no. Ah, uff, para, habré puesto mal. Ahí sí se ve. Ahora sí. Bueno, empiezo de vuelta, así rápido nomás. Está así, dale. Va, bueno, se nota ahí lo del precio, ¿no? O sea, se Sí, nota sí. que yo lo que iba es, la vela abre acá, por ejemplo, sube, hace un máximo, baja, cierra, y bueno, todo este tipo, por ejemplo, el rango buy to sell, por ejemplo, hice este tipo de cositas, las estoy puliendo, pero es como empecé a leer las estructuras de mercado. Em, si yo así a simple vista, digamos, veía que acá podría haber un rango, digamos, es donde se podría llegar a esperar una pequeña reversión del precio. Bueno, pero por mi parte era eso, o sea, más que nada empezaba en diario, marcaba lo último del precio y em, me centraba en lo que era el último rango. No sé si lo estoy marcando bien, si me corrigen, please.
Ok. No, perdón, acá abajo era. Este sería el rango diario para mí. Luego bajo a H4. Veo que todo esto es una especie de impulso. ¿Dónde está? Acá lo hago. Desde acá, impulso, retroceso, impulso, ¿sí? Con el voz acá, digamos. Y hasta ahora no me rompió el bajo, así que veo que el precio viene como que yendo en subida, pero como una especie de rango, digamos. Y bueno, básicamente eso veo en H4. Hasta ahí no sé si tienen dudas o... Sorry, Ok, los nervios. tranquilo. Sáltate a diario una vez más, por favor. Dale. Nada más unos puntos de vista ahí. Aleja el gráfico, veamos todo el fractal como tal, para de pronto no generar confusiones. Pues básicamente, en diario podemos decir que nuestro fractal reciente es de aquí arriba a acá abajo. De Ujú. pronto algunos, como que, pero ¿por qué él escogió eso? Simplemente aquí hay una especie de subestructura, pero nuestro fractal principal va a ser desde ese alto hasta ese bajo. Prácticamente eso es lo que cabe aclarar. Ahora, Perfecto. luego de determinar un fractal, y sobre todo para los nuevos o los que están batallando con eso de estructura, antes de bajarnos a la temporalidad pequeña, antes de buscar de pronto entradas y que aquí me quebró y que tengo la confirmación clásica y toda la cuestión, lo importante es entender qué es lo que la temporalidad mayor quiere hacer, ¿sí? Si podemos descifrar eso, tenemos una alta probabilidad de que los trades que tomemos salgan, y así sean trades de pronto que no sean tan precisos, pronto a veces un poquito tarde, no sé, pero entendiendo la dirección del precio todo va a ser más fluido. Yo conozco personas que por lo menos eh, operan, bueno, todos somos retail, pero operan, digamos, con conceptos más de stops más grandes o entradas por allá en medio de la nada, pero les va bien y les va bien es porque tienen muy claro la estructura. Entonces, esto es como lo más importante. Pienso yo que el tema de la estructura y la liquidez, no sé si ustedes, y me escribirán ahí en el chat, creen que de pronto están batallando con esto. En algunos casos de pronto les puede pasar que no les está llegando a zonas o que básicamente están tomando una entrada y se les está yendo muy rápido a stop loss o a break even. ¿Quiénes están ahí batallando con el tema de la operativa en base a estructura? Me lo pueden ahí comentar en el chat, por favor, porque si lo hay, puedo seguir obviamente hablando sobre esto porque es muy importante lo que vamos a hacer hoy. Va a ser un backtesting sin tanto replay, creería yo que es más interesante así para que puedan ver esos ejemplos. Obviamente Leandro va a ir llevando la sesión, pero a medida que bajes de temporalidad, pues yo voy como que aportando cositas para ti y para los demás que puedan obviamente fortalecer esto. Sí. Entonces, yo sé que, bueno, a mí me dice Nico que identificar los rangos, eso es importante, pero antes de cualquier cosa, antes inclusive de la liquidez, tenemos que entender la estructura. Luego de eso, viene la liquidez. Son los dos factores importantes que quiero resaltar en esta sesión, porque ahí me contestaron apenas 2 personas que están batallando, los demás supongo que están fluidísimas en esta, mejor dicho, reventando el mercado con todos sus trades, supongo. Alguno por ahí, Magda me dijo, me da miedo meter los trades. Entonces, cuando hay ese temor o nervios, es porque de pronto hay un faltante, ¿no? Y esa confianza nos la va a dar la misma temporalidad. Cristian. Sí, Ay, entonces, Cristian. eh, básicamente, muchos pueden estar batallando con este factor. Y yo quiero simplificárselos hoy para los que están aquí en la sala y para los que de pronto no están, pero van a ver este video. ¿Sí? Entonces,
Una vez tenemos identificado nuestra estructura, muy sencillo, después de un impulso que viene, Retroceso. un retroceso, ¿sí? Ahora, ¿hasta dónde va a ir ese retroceso? Todos quisiéramos saberlo, pero no siempre vamos a saber hasta dónde. Podemos especular, ¿sí? Por ejemplo, aquí en esta temporalidad, ¿qué zonas marcarías tú a donde pronto el precio pueda llegar? Bueno, Por primero, por ejemplo, marcaría lo que es el ejemplo. punto de Muy referencia, bien, para precios señalar bajos, precios precios precios. baratos, exactamente. Y ya, una vez tomado todo esto, como una posible zona, tenemos para mí el imbalance este, pero también veo un primer imbalance acá, epa, que sería este, digamos, está justo en el 50% y me parece interesante porque generalmente, vos lo habéis recalcado una vez, el precio no es que sube indefinidamente y va directamente al imbalance, ¿no? Se va topando con Correcto, precios a rellenar y ahí si no cae, por ejemplo, ahí sí va en busca del posiblemente el próximo imbalance y demás. Y por correcto. último, em, lo que sería el extremo, digamos, lo que sería más o menos esta zona por acá. Ujú. Pero esas serían mis zonas. No sé si alguno de los chicos quiere marcar alguna otra zona que vea. No Los que sé. tengan o quieran marcar ahí de pronto lo que él no marcó, adelante, pueden rayar la pantalla. Va a ser práctico, quiero que rayen, que pregunten, que escriban, porque la sesión no es para mí, es para ustedes. Entonces, si quieres mejorar, rayar tienes que... ¿Listo? ¿Coinciden con eso? Bien, Nico. Excelente. Buenas noches, Zacarías. Buenas noches a Nicolás Benavides. Recién se conectan. Ves lo mismo. Ok, perfecto. Entonces uno puede marcar las zonas que quiera, ¿sí? En teoría, cuando estamos en una temporalidad grande, como diario, yo procuro no señalar tantas zonas. Lo que procuro es tratar de señalar la zona más cercana, ¿sí? Y por ahí escribió Brian que andas esperando a veces a veces no llega a los extremos donde los espera, pero la dirección del precio es correcta. Y eso lo vamos a hablar hoy porque como tal el precio me encanta que no sea cuadriculado, ¿sí? Y no siempre va a llegar a extremos. Obviamente en algunas ocasiones sí, pero en algunas ocasiones no. Entonces, algo que yo les recomiendo para simplificar su operativa en el paso a paso que vamos a ir haciendo es primero marcar el fractal de temporalidad mayor. Segundo, marcar las zonas de oferta. Pero no sé si me quedaron, hay que preguntarle. Silencien los micrófonos, por favor. Víctor, ¿me colaboras ahí con el que de pronto esté con el audio? ¿Listo? Entonces, yo trato de señalar la zona de oferta o la zona de demanda cercana. El precio está acá. ¿Cuál es nuestra primera zona más cercana? Rayen ahí. De las tres zonas que marcó Leandro, ¿cuál es la más cercana? Brian, Paola, Wilma. Wilma por ahí arriba. Ah, no, ya. Y me asusté. Sacaría. Muy bien. Entonces, algo que les puede liberar un poquito la carga es eliminar estas zonas por ahora. No quiere decir que no son importantes, sino que simplemente nuestro enfoque para nuestro día a día o para nuestra semana va a ser muy cercano. ¿Sí? El eurodólar no mueve Bien. tampoco muchos pips, pero sí, digamos que son áreas cercanas. Vic, ¿puedes borrar esto de ahí, por favor, que rayaron los chicos? Agradezco. Entonces, ya teniendo una zona cercana, hay una posible proyección, ¿no? Todos podemos decir, ok, esto ya va a llegar acá, pero eso digamos que lo venimos diciendo desde hace rato, ¿no? Cuando el precio estaba por acá, no, eso ya va a subir hasta esta zona, volvió a caer. Eso ya va a subir hasta esta zona, volvió a caer. Entonces, ¿qué quiere hacer el precio? ¿O qué tenemos? Tenemos uno de los escenarios favoritos míos, que es rangos, ¿sí? Cuando el precio se ranguea, para mí es muy bueno, porque nos brinda muchas oportunidades. Obviamente cuando sale de allí y ya se acomoda, pues mejor, porque podemos ir con un rally si lo sabemos agarrar. Entonces, tenemos nuestro fractal y tenemos nuestras zonas, ¿sí?
Dentro de cualquier fractal o cualquier rango, algo que yo les voy a recomendar que empiecen a detallar, lo hablaban estos días era la entrada, pero ahora les vamos a hablar un poquito también con respecto a la liquidez. Y es tratar de detectar lo que son máximos y mínimos fuertes, ¿sí? Ustedes van a querer participar en zonas, bloques, imbalances, liquidez, mechas, etcétera. Pero siempre y cuando esas zonas estén respaldadas en un alto o en un bajo fuerte. ¿Ustedes entienden esto que les digo? O sea, ¿qué es un máximo fuerte? ¿Qué es un mínimo fuerte? ¿Quién lo entiende y quién no? Escríbanlo en el chat. Pues me lo entiende. Me confunde un poco aún. Gracias, Paola, por tu honestidad. Uno que crea un bajo o alto nuevo me confunde también, ok, me alegra ver eso, que los confunda. Con algunos chicos en las sesiones uno a uno hemos pulido eso, por eso de pronto están más finos, pero quizás con algunos no lo hemos pulido, entonces lo voy a tocar, porque esto de los máximos y mínimos fuertes les va a dar confianza en la dirección, ¿sí? Entonces, si puedes escribirlo ahí, porque quiero que seas tú el director de la sala, créate un texto y vamos a escribir máximos, mínimos, fuertes. Y como ustedes sabrán, a mí me gusta todo como con reglas, con criterios, ¿sí? ¿Qué es un máximo y un mínimo fuerte? Muy sencillo. Es algún nivel, o sea, un alto o un bajo, por eso le llamamos máximos o mínimos fuertes. ¿Quieres escribirlo ahí para que lo Vale. tengan? Sí. Mi definición en mis palabras sencillas es cualquier nivel o algún nivel, sea un máximo o un mínimo, que haya quebrado un nivel estructural o subestructural. ¿Sí? Entonces, los máximos y los mínimos fuertes son muy importantes porque ustedes ahorita se van a dar cuenta en todo este enredo que hay acá, ahorita que bajemos a H4 todavía no, ¿por qué esto es tan importante para mí? ¿Y por qué va a ser tan importante para ustedes? Para aclararles un poco la confusión que algunos tienen. Está bien que estén confundidos o que de pronto no lo entiendan. No pasa absolutamente nada, lo vamos a ir puliendo y para eso es esta sesión. Entonces, si un máximo, por ejemplo, me quebró este nivel, ¿es fuerte o es débil? Fuerte. Fuerte, ¿cierto? Es fuerte porque quiebra un nivel estructural, en este caso fue estructura principal. Ahora, este bajo de acá, ¿es fuerte o es débil? ¿Qué causó ese bajo? ¿Alguna ruptura importante? ¿Sí o no? No todavía. O sea, Todavía por no, ahora ¿cierto? es un débil. ¿Qué dicen los demás? ¿Débil, fuerte? Escríbanlo ahí. Débil. Débil, excelente. Débil, muy bien, muy bien. Vamos bien. Entonces ese mínimo es débil porque no ha sido capaz de quebrar ningún nivel estructural o en caso de que tengamos subestructura, pues no ha quebrado nada. Al menos en temporalidad diaria, solamente podemos decir que tenemos un alto fuerte y un mínimo débil. ¿Dónde queremos nosotros participar? En cualquier máximo o mínimo fuerte. No siempre va a ser un máximo diario. No siempre va a ser un máximo H4 o un máximo H1. Inclusive de 15 minutos también nos sirve. Porque nuestro mapeo debe ir hasta 15. Sin embargo, para una dirección semanal de lo que el precio podría llegar a ser en la semana, es bueno tener presente sobre todo la temporalidad de 4 horas, que ya vamos a ir para allá. ¿Sí? Entonces, todo nivel máximo o mínimo que haya quebrado un nivel estructural o subestructural, lo vamos a denominar fuerte. ¿Sí? Es algo que yo trato de hacer, si le das acá en esta parte del texto, vamos a colocarle como esos titulitos, como para que se vayan acostumbrando. Dale acá al lado las opciones para que te salga la opción se llama la leyenda. ¿Sí? Entonces van a notar que mis proyecciones recientemente las estoy anexando para que ustedes lo puedan ver y también utilizar.
Y la vamos a poner acá fuerte. ¿Sí? Vale. Fuerte. Ya tú le colocas el color que quieras, la letra, mejor dicho. Yo de hecho hasta lo tengo ya guardado como plantilla. Le pongo fuerte, ¿no? Si lo quieres guardar Ese como me gusta. plantilla, ¿sí? Puedes colocar guardar como y lo puedes colocar fuerte. Eso. No tiene que ser máximo, solamente colócalo Ok. fuerte. Para que no tengas tantas, solamente fuerte. Y lo vamos a utilizar cuando tengamos un mínimo o un máximo fuerte. Y este lo vamos a denominar débil. ¿Sí? Algo que pueden hacer por temporalidad es decir fuerte y diario, por ejemplo, le escriben ahí al ladito, o débil diario. Que muchas veces van a encontrarse que un mínimo débil en diario puede ser un mínimo fuerte en H4. ¿Sí? Entonces es importante esto, porque ya ustedes tienen claro que si quieren vender, al menos desde una perspectiva diaria, el precio debería subir acá o subir más allá para poder agarrar una mejor venta sobre un área o un máximo fuerte. ¿Sí? Ahora, cuando digo fuerte no significa que el precio tiene que venir acá en toda la puntica de la mecha para reaccionar y tener un buen trade. No, puede ser antes. Por eso observamos generalmente qué hay por encima del 50% y qué hay por debajo del 50%. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Escriban ahí en el chat, por favor. Vamos bien, vamos bien. Escríbanme. Bien. Listo. Súper bien. Aquí es donde vamos a entender el enredo de 4 horas, que es la temporalidad que les digo que es la que debe ser base para ustedes iniciando y terminando semana. Grábense eso. Vámonos para 4 horas. Dale. Y si quieres, bórrate el premium y discount. O sea, solo dejas la zonita para ir Ok. como usualmente limpiando los colores y que lo comprendan. ¿Listo? Ok, perfecto. Y quisiera que como vamos a hacer el backtesting, vamos a analizar todo el rango desde que empezó y desde que teníamos este fractal de H4. Dale, y lo marco. Márcalo, por favor. Obviamente ya fue quebrado y toda la cuestión, pero vamos a llegar allá. Quiero ir paso a paso con este concepto para que lo vayan digiriendo. Si hay dudas, por favor, háganla. ¿Sí? No teman preguntar. Listo. Entonces recuerden, todo fractal, toda temporalidad va a tener sus altos fuertes y sus altos débiles. Algunos van a coincidir, que también son fuertes en H4 y en diario. Algunos van a tener de pronto diferencia. En diario será débil, en H4 será fuerte. ¿Sí? Pero no importa, simplemente lo vamos a ir señalando. Entonces este era nuestro alto de 4 horas y este era nuestro bajo de 4 horas. Ustedes ya saben que una de las reglas mías por estructura, por lo cual yo tomo este fractal completo, es porque cuando uno ve precio muy compacto, es mejor agarrarlo desde un poco más lejano, ¿cierto? ¿Entienden eso todos? ¿Hasta ahí? ¿Por qué no estoy tomando el fractal de acá a acá? Sí, perfecto. ¿Todos de acuerdo con eso o alguno lo haya marcado de pronto más abajo? Ok, De acuerdo. perfecto. Entonces, como ya tenemos o teníamos ese fractal, obviamente todo lo que sucede en medio de estos dos puntos, todo lo que sucede en medio de esos dos puntos, que lo estoy dibujando en estos momentos, ¿cómo se llama esto que está en medio de este alto y este bajo? ¿Cómo le llamamos nosotros? Todo lo que está en Rango. medio. Rango. Subestructura, correcto. Entonces recuerden la definición de todo máximo y mínimo fuerte. Debe romper estructura o también puede romper subestructura. ¿Sí? Vamos a ir Bien. haciéndolo el paso a paso. A mí me gusta el paso a paso. Vamos a empezar a señalar a lo largo de este rango, antes de que esto quebrara, antes de que todo esto sucediera. ¿Sí? Si quieres, bórralo ahí, Ok. hasta acá, para que no se confunda. Ahí, antes. Ahí está, ahí está. Llegó Gabriel. Yo, Gabriel, bueno, que ponga atención. Hola, mi gente, ¿cómo están? ¿Cómo vas? ¿Todo bien? Las disculpas del caso. Tranquilo, tranquilo. Ay, yo estaba esperando el link allá en el Discord
Hasta se me extrañó y dije, oye, pues qué raro, no ha mandado el link Raúl. Pero No, ya, es para el ya ando grupo, aquí. es para las pruebas de fondeo. Hola a todos, Rosa, ¿cómo están? Espero que todos bien, my friends. Listo, mi hermano. Voy a continuar, entonces para que no se nos alargue tanto la sesión, ¿listo? Entonces, dentro de esto, este nivel y este nivel, vamos a tener su estructura. Y vamos a ir armando ese rompecabezas solo con esta temporalidad, para que ustedes se den cuenta por qué hay que confiar en lo que dice esta temporalidad. Entonces yo quiero que empecemos a marcar, bueno, yo voy a empezar a marcar los altos más relevantes, solo los máximos más relevantes en toda esta acción del precio, los altos más relevantes que son considerados fuertes. Entonces yo voy a empezar. Este, que es el más fácil, le vamos a denominar fuerte. Entonces para que le coloques la... Listo, vamos uno a uno, poco a poco. ¿Listo? Todos no lo aprenden tan rápido. Entonces vamos uno a uno. Ese máximo, ¿cómo lo llamamos? Fuerte o débil. ¿Y por qué es fuerte? Porque rompió estructura. Ok, muy bien. ¿Cuál es el siguiente alto que resalta? Por ahí alguien lo señaló, que era este. ¿Sí o no? Ujú. ¿Ese alto es fuerte o es débil? ¿Qué dice? Débil. Débil. ¿Quién dice débil? ¿Quién dice fuerte? Escriban ahí en el chat. Débil. Yo voy con débil. Ok. ¿Alguien da más? Rico, pobre, todos ahí. Listo. Yo lo voy a llamar y lo vamos a llamar débil o fuerte dependiendo de lo que haya hecho. Entonces, este alto, ¿qué hizo? ¿Hasta dónde se frena la formación de este alto? ¿Dónde terminó ese? Listo. Muy bien. Miremos a la izquierda si quebró algún nivel subestructural o estructural. Estructural, claramente no, porque tuvo que haber roto este bajo. Pero subestructuralmente hablando, ¿qué nivel quiebra? El que mencionó David. Muy bien. David lo marcó ahí. Antonio, ¿lo ven? Entonces, la regla me dice que debe romper al menos su estructura. ¿Rompe o no rompe su estructura ese alto? Sí. Lo rompe. Entonces, ¿es fuerte o es débil? Recontra fuerte. Fuerte. Fuerte, muy bien. Eso sí, me gusta escucharlo. Entonces, este alto es fuerte o era fuerte, ¿sí? Para que lo coloques ahí en la nubecita. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el siguiente máximo que resalta en ese rango? Yo diría que ese es el siguiente que resalta, ¿no? Vamos en orden, el primero, el segundo. Estos de acá ya saben que no los consideramos porque hacen parte de un solo movimiento, ¿sí? Pero este resalta, ¿o no? Este tercero. Ahora, este tercero, escríbame ahí en el chat, ¿es un máximo fuerte o débil? Débil. Débil. Para mí fuerte, porque cambia la subestructura acá. Ok. Yo diría que eso no lo va a decir la misma acción del precio, ¿no? Entonces, este alto, ¿hasta dónde se terminó? ¿Hasta dónde fluyó? ¿Cuál fue el mínimo? Muy bien. Ahora, ¿ese mínimo es capaz de quebrar estructura o subestructura? ¿Qué nivel tenía que quebrar? Y este de acá abajo. Tenía que Con quebrarlo. cuerpo no. Muy bien. Lo quebró con mecha, pero para nosotros recuerden que la estructura, al menos desde una perspectiva mayor, debe haber quiebres con cuerpo, ¿sí? Entonces, este alto, para mí, ¿sí? Para mi forma de ver la estructura, no rompe en ningún momento el nivel con cuerpo. Entonces, ¿es fuerte o es débil? Débil. ¿Sí o no? Tengan eso muy presente. Este alto, repito, es fuerte porque quiebra este bajo con cuerpo. Este alto es fuerte porque quiebra este bajo con cuerpo.
Pero este alto es débil porque a pesar de que tuvo toda la intención del mundo en romper, no es capaz de romperlo con cuerpo. Solamente fue como una toma de liquidez. Entonces es débil. Y todo alto débil, ya saben que se vuelve, por ahí lo escribió Antonio, objetivo militar. ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? Si no, escríbame todo claro. Perfecto. Listo. Vamos con el siguiente alto, que resalta, que es este. ¿Este alto es fuerte o es débil? Escríbanlo en el chat. Débil. Débil. Fuerte. Ok. ¿Quién da más? ¿Equipo fuerte o equipo débil? Débil. Débil. La mayoría dice débil. ¿Y por qué sería débil? Vamos a ver lo que la acción del precio nos dice, no lo que Raúl diga, es lo que la acción del precio diga. Entonces, este máximo, ¿hasta dónde se fue? ¿Dónde terminó? Hasta aquí, ¿cierto? ¿Y eso generó un quiebre o no? ¿Estructural? ¿Estructural? No, ¿cierto? Entonces es un máximo débil. Débil porque no hizo un bajo más bajo. Muy bien. Entonces, márcalo, por favor. Estoy reciego, no vi la mecha esa. Ajá. ¿Cuál es el siguiente máximo que resalta con esto que estamos estudiando? El siguiente máximo. El que le sigue. Muy bien. Ahora, ¿este máximo es fuerte o es débil? Débil. Débil. El máximo, este máximo acá. Este primero. ¿Es débil o fuerte? Débil. Sí, débil. Muy bien. Ok. Qué bien, qué bien. Y vamos con el último. ¿Este máximo es fuerte o es débil? Débil. 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 ¿Por qué es débil? ¿Por qué es débil? No se sabe todavía porque aún no rompe nada. De momento es débil porque No rompe nada. no ha sido capaz de quebrar ningún nivel subestructural. Entonces miren esto. En una perspectiva de temporalidad mayor, nosotros lo último que queremos es tratar de participar en esos altos débiles. Porque cada vez que hay un alto débil, voy a poner los ejemplos. Miren lo que pasa cuando hay un alto débil. ¿Qué pasa con el precio? Se lo lleva, ¿no? Débil. Este débil fue llevado por ese siguiente que también resultó ser débil. Aquí de pronto este todavía fue algo respetado por una temporalidad menor, H1, pero luego termina siendo borrado del mapa. ¿Sí o no? Sí. Entonces, nosotros teniendo esto presente podemos llegar a especular que todo alto débil de una temporalidad mayor son objetivos militares. Son aquella liquidez, que tiene que ver mucho con liquidez, que atrae al precio como un imán. ¿Listo? Sí. Ahora vamos a verlo en los bajos, ¿sí? En los mínimos. ¿Cuál es el primer mínimo que resalta? Este de acá abajo. Muy bien. Ahora va a hacer la pregunta del millón. ¿Ese mínimo, es fuerte o es débil? Fuerte. Ok. ¿Quién da más? Fuerte, débil, escriban. Fuerte, Wilmer. Ok. ¿Quién más, por favor? Nico, fuerte. Antonio, fuerte. Ahora dígame por qué es fuerte. Rompió su estructura, ¿no, profe? Porque rompió su estructura, sí. Muy bien. Entonces, aquí hacemos una diferencia dentro de esa misma burbujita. Esto es un débil diario. Yo le coloco débil y una D para entender que es un débil diario. Y un guión, tiene una rayita diagonal, le podemos colocar fuerte H4. ¿Para qué? Porque si estuviéramos en ese momento entendiendo la acción del precio, sabemos que por diario es débil, pero por H4 es fuerte. Entonces, podía haber una reacción ahí.
Lo mismo pasa cuando ustedes están bajando, por ejemplo, tienen acá este alto débil en H4, pero posiblemente en H1 haya quebrado algo, entonces es un máximo fuerte en H1 y eso es lo que causa reacciones como estas, ¿sí? Miren que todavía yo ni siquiera me estoy bajando a un minuto a tomar trades, estoy primero queriendo entender la dirección del precio a nivel general, macro. Sé que me gusta scalpear, lo hago y ese es nuestro objetivo a la final. La mayoría que está haciendo pruebas es por eso. Quieren sacarla rápido, no todos, pero pues la mayoría la quieren sacar rápido, pero tenemos que entender ese contexto. Y espero ser claro con esto, ¿no? Para que lo empiecen a aplicar. Luego de este mínimo, ¿cuál es el siguiente mínimo que resalta o el que le seguía? Ok. Ese mínimo que está ahí es fuerte. Pues, bueno, hay alguien, este mínimo que está aquí, ¿verdad? ¿Es fuerte o es débil? Débil. Débil, Débil. ¿Por qué es débil? porque no rompió nada. Es fuerte porque hizo cambio subestructural. Ahí no hay ruptura de nada, ¿sí o no? ¿Qué tenía que romper ese mínimo para nosotros decir que este man es fuerte? ¿Qué nivel tenía que romper? Es un debilucho. ¿Sí o no? Tenía que al menos haber quebrado esto acá arriba. Y ni eso. Entonces, señálalo como débil. Yo había contado eso mismo que marcó el compañero, yo había marcado eso como subestructura. Ujú. ¿Por qué esto yo no lo marco como subestructura desde la perspectiva de H4, muchachos? ¿Quién me puede decir? De pronto los más antiguos. ¿Por El qué yo no liquidez marco tendencial. estos niveles? Está muy ¿Cómo? comprimido. Está comprimido. Exacto. Está muy comprimido. Entonces, si yo juego las compresiones así, me va a engañar el precio. ¿Sí? No soy un fractal claro. Exacto. ¿Qué pasa? Que el precio puede quebrar esto y uno decir, ah, no, acaba de haber una compra. Y resulta que puede seguir del derecho. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque sencillamente no quebró nada significativo. Entonces, cuando el precio está así, es mejor, más saludable. Así tengamos reacciones acá, siempre considerar el movimiento como más claro, por así decirlo. Es mejor que sobre que haga falta. ¿Sí? Entonces, muy bien, este mínimo es débil y este máximo también. ¿Cuál es el siguiente mínimo que resalta? Este de acá. La mecha, Muy bien. ¿Y este mínimo es fuerte o es débil? Escríbanlo y es observen. fuerte, Para mí fuerte. Bueno, ¿y por qué es fuerte? Porque rompió el rompió máximo, ¿no? el máximo anterior. A ver. Ese, ok, muy bien. Entonces sí, desde que rompa subestructura o estructura, es válido. La rompe muy sutil, pero la rompe con cuerpo. Entonces hace que este mínimo sea fuerte. Excelente. ¿Cuál es el siguiente mínimo que resalta por ahí? Muy bien, Gabriel, excelente. ¿Ese mínimo es fuerte o es débil? ¿Resultó ser fuerte o débil? Débil. Débil. Recontra débil. Muy bien, entonces márcalo, débil. Muy bien. Y es débil porque no fue capaz de romper este nivel, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Estamos viendo la perspectiva en H4. Ahora el precio hizo esto, y luego hizo esto, y luego hizo esto. ¿Cuál es el siguiente mínimo después de este? Que se forma en la estructura o la subestructura. ¿Cuál es el siguiente mínimo que resalta ahí? Ok. ¿Quién me da más? el anterior, profe, Me queda la ¿Este? duda si fue este. ese, Eso es un mínimo. Recuerden que desde que inició esto, todo lo que está sucediendo es subestructura. Entonces, por eso tratamos de ver aquellos mínimos, aquellos máximos que más resalten. ¿Sí? Este mínimo
resalta porque prácticamente el precio hizo esto. Impulso, un retroceso y un nuevo impulso interno. ¿Sí? Entonces aquí hay una serie de, o un quiebre subestructural. ¿Lo logran entender o no? Simplemente estamos señalando lo que el precio dibujó. Hizo esto, esto y esto. ¿Estamos ahí claros con eso o no? ¿Lo hizo o no lo hizo? ¿Sí o no? Se ve. Entonces vamos a ver si este bajo es fuerte o es débil. ¿Es fuerte o es débil? Contéstenme ahí. Fuerte. Fuerte. ¿Por qué? Porque rompió este ¿Qué estructura? máximo subestructural. Que rompe subestructura. Punto. No, pero es que no rompe acá, Raúl. Pero rompe subestructura, sí. Entonces es fuerte. ¿Listo? ¿Y cuál es el siguiente mínimo que resalta? Ese. Este de acá. Muy bien. Ahora, ¿ese mínimo es fuerte o es débil? Fuerte. Y es fuerte, alcanza a romper ahí la... ¿Sí alcanza a romper? Sí, Ok. Entonces, lo vamos a llamar fuerte. Muy bien. Víctor, ¿me puedes borrar ahí los dibujos, por favor? No sé por qué no me borra la raya mía. Bórralos ahí, por favor. Gracias. Entonces, miren esto. Que alargue. Ya de pronto alguno ya tiene sueño. De pronto porque estamos muy pasivos acá. Pero noten una cosa. Mire lo que pasa en todos los altos fuertes. Aunque aquí hubo tomas de liquidez y demás. Pero miren lo que pasa en los altos fuertes. Y mire lo que sucede en los mínimos débiles. Tenemos toda la noche, me dicen. Siempre va a ser mucho mejor participar en el mercado con más seguridad. Y si ustedes están en pruebas de fondeo y demás, y si de pronto apenas van a empezar la prueba o lo que sea, siempre va a ser mejor tener una entrada, por así decirla, respaldada en un mínimo fuerte, que no necesariamente siempre es diario, no necesariamente siempre es H4. El mismo concepto aplica en todas las temporalidades hasta 15 minutos. De ahí para abajo solo nos interesan confirmaciones. Entonces, noten que este alto fuerte sutilmente se tomó la liquidez, fue como uno de los casos. De resto, los demás fuertes que hay ahí fueron respetados. Pero miren la reacción que tiene el tener una reacción en un alto fuerte. Cae el precio muy, muy fluido. ¿Qué pasa cuando llega a un mínimo fuerte, como esta? Miren la reacción. Primero toma liquidez y luego se dispara. Pero obviamente no logra su objetivo. Y vuelve y se estrella esto ¿con quién? Con un alto fuerte. Y ese alto fuerte que provocó una caída fuerte, no fue capaz de quebrar la estructura, pero al menos fue por el mínimo débil. ¿Sí o no? Y esa caída acá se estrella nuevamente ¿con quién? Con un débil, con un fuerte, perdón, de H4. ¿Y qué causó ese? Con fuerza, que finalmente quebrara la estructura. Sutilmente, pero la quebró. ¿Y qué pasa cuando vuelve? Si notan que esta siguiente caída, que toma liquidez y vuelve y se respalda por acá, no fue capaz de quebrar este nivel. ¿Por qué no lo quebró? Porque sencillamente ya esto era un mínimo fuerte. Miren las veces que me formó mínimos, como el precio se los acabó, los destrozó. Pero mire cuando ese mínimo es fuerte, como el precio lo respetó. Miren cuando llegó acá, ¿qué pasó? Cayó con mucho momentum, pero respetó el solo hecho de que era un mínimo fuerte. ¿Sí o no? Y tiene su desempeño, de ahí para adelante, inclusive alcanzó a quebrar estructuras. ¿Sí? Entonces, mi punto con esto, y qué pena ir a interrumpido, Leandro, pero mi punto con esto es que estos niveles débiles van a ser nuestros objetivos de la semana. Entonces, si quieres, avánzalo un poco para de pronto lo actual, que es lo que a muchos les interesa. ¿Cuál es la proyección de mañana? ¿Qué voy a agarrar? Porque es que necesito meter un buen trade. Dale a avanzar a lo que está sucediendo en la actualidad en el precio. Raúl, mientras tanto te puedo hacer una consulta. Desde luego. Raúl, mira,
por lo menos hemos estado mirando, ¿no?, en el backtesting los máximos y mínimos fuertes y débiles, 4 horas y 1 hora, pero ¿hasta qué temporalidad nos aconsejas chequearlos? Como les mencionaba ahorita, hasta 15 minutos máximo. ¿Sí? Ok, más de ahí ya no. No, porque ustedes tienen que mirar que la estructura que nos interesa, si estamos escalpeando, es 15, pero más allá de eso simplemente es para confirmaciones. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a entender qué es lo que vamos a buscar. Dale siguiente, siguiente, hasta que, o si quieres cierra ahí la reproducción y vamos a ir señalando lo que el precio hizo. Vamos a terminar de completar esos altos y esos mínimos fuertes o débiles. ¿Listo? Dale. Centrarlo un poco más. Listo. Después de este alto débil, que ya se dieron cuenta, miren cómo se tomó todo. Después de ese alto débil, ¿sí o no? ¿Este alto es fuerte o es débil? Débil. Débil. ¿Ese alto es débil o fuerte? ¿Por qué es débil o por qué es fuerte? Para mí es fuerte porque ya cobró la estructura. exacto. Fuerte. Es fuerte porque rompió su estructura. Correcto. Hay un quiebre subestructural. ¿Sí? Entonces, eso ya obviamente lo podemos denominar como máximo fuerte. ¿Sí? Ese alto es fuerte. Y si quieres, corre un poquito la nubecita del anterior, o por acá, para que se vea más claro que este es el alto reciente. Bueno, fuerte dijeron. Ok. Sí, es fuerte. ¿Por qué? Porque quiebra este nivel con cuerpo. Por eso es fuerte. ¿Sí? ¿Se puede cambiar los papeles en algún punto dado? Sí, quizás sí. Pero por ahora, lo que tenemos en la actualidad es eso. Esto es un máximo fuerte porque quiebra estos niveles o este nivel subestructural. ¿Listo? ¿Cuál es el siguiente máximo que resalta? Este. El siguiente, ¿no? Y díganme una cosa acá. ¿Este alto es fuerte o es débil? Débil. Márcalo. Débil. Y resulta que es débil, obviamente, porque el precio no quiebra este nivel. ¿Estamos de acuerdo ahí? Es débil. Ahora yo quiero recordarles un poquito lo que sucedió el viernes. Nóminas no agrícolas, nerviosos porque aquí iba a ser el precio, qué será lo que quiere hacer. Solo por ver esto, la acción del precio, ¿qué era lo más probable que el precio hiciera? Ahora, ¿por qué lo digo así? Porque claro, ya desarrollado, todo me pueden decir, es fácil, pero ustedes vieron que yo tomé una compra el viernes. Entonces, ¿por qué compré? Porque este nene tuvo no sé cuántas horas para poder quebrar este nivel y no fue capaz de hacerlo. Y se llegaron las nóminas no agrícolas y lo último que intentó fue seguir quebrando. Entonces, solo por ese entendimiento, ¿sí? A mí me decía que este alto era el objetivo más claro que teníamos, porque era un máximo fuerte. Entonces, claro, en un minuto el precio me hace un reguero de cosas, ¿sí? Hasta más feas. Y yo me puedo estar perdiendo en lo que el contexto me dice. Sin necesidad de hacer swing ni nada, pero solo con entender para dónde es que están jalando el precio. Esto tenía más razón o más lógica de que el precio lo captara el viernes. Porque era un máximo débil. Era que, simplemente con decir débil, tienen que tener este símbolo en sus mentes. Cuando uno dice es un máximo débil, ya sabemos que es objetivo militar, ¿sí o no? Entonces, por eso es que el precio vino el viernes y fue y captó más liquidez, vuelve y se estrella en una misma zona que puede ser remitigada y tenemos una nueva reacción a la baja, ¿sí o no? Ahora, este siguiente alto, que es el más reciente ahí, díganme ahí en el chat, ¿es fuerte o es débil? Para mí es débil.
¿Qué dicen los demás? ¿Es fuerte o es débil? Gabriel me dice que es fuerte. ¿Por qué dices que es fuerte, Gabriel? ¿Por qué crees que es fuerte, Gabriel? Silencio. Miremos lo que Más pendejo, estaba hablando con el mute. Te decía Ah. que para mí es fuerte porque rompe esta subestructura. Nace de acá, rompe ahí y pues Ok. rompe con cuerpo, ¿no? Ahora, ¿quién rompe esa estructura? Él sí, pero ¿provocado por quién? Por el mínimo de acá abajo. Por el mínimo de acá, sí. Ajá. Pero digamos que la pregunta va más enfocada en el máximo. ¿Este máximo logró su objetivo o no? De romper. ¿No? No, debería haber, este era su máximo, en teoría subjetivo, pero no llega. Exacto. Entonces, este máximo momentáneamente, el actual, es débil porque no es capaz de romper esta estructura, subestructura. ¿Sí? Lo que estamos viendo por ahora solo los máximos. Ahorita ya vamos a ver los mínimos. Es No. decir, ese sería débil. O sea, eso es débil. Débil, perdón, débil. Ah, tienes razón. Raúl, ahí te hago Correcto. una pregunta. Si para mí este máximo que está acá ya no rompió subestructura, realmente para mí ya rompió la estructura principal que veníamos trabajando, que era esta. Entonces, para mí no devolvería, por verlo así, el ciclo tuvo que haber iniciado acá, rompe y este vuelve a cambiar pues ya a un bajo fuerte. Al estar acá, esta para mí sería A, digamos B y un punto C, y él viene y quiebra el C, formando un nuevo A. Ujú. Entonces, yo lo vería como, bueno, esa fue mi superestructura y está rompiendo porque mi estructura nueva principal es esta de acá. Ujú. Que tiene más sentido en H1, de hecho, esa estructura. En H4 lo vemos bien, pero en H1 se ve mucho más bonito, ¿sí? Entonces, para mí este alto, sí, rompe eso, pero no se confundan con el hecho de que rompe y atraviesa, sí, obviamente es el alto más alto, pero provocado por un bajo, ¿sí? Lo que quiero ir con el tema de los máximos y mínimos fuertes es que el máximo que voy a denominar fuerte o débil, después de que se forma el máximo, en su siguiente movimiento tiene que romper algo. Si no lo rompes débil. Entonces aquí, ¿qué pasó? Que cuando se formó este alto, que sí, que quebró toda la estructura anterior, luego de formarse cae con mucha fuerza y rompe este nivel, que es subestructura. Entonces ya con eso, por eso lo llamamos fuerte. Luego el precio hizo un retroceso, que fue y nos formó este alto. Este alto, cuando ya se forma, su desarrollo tiene que generar un bajo más bajo y no lo logra. ¿Sí? Para entenderte, sería entonces que, llamémoslo así, la fuerza de un punto se la da el que la genera. En este caso, este bajo es el que da si es fuerte o si es alto o si es débil esta zona. Y en este caso, pues este va siendo débil. Ok, ya te agarré. ¿Listo? Entonces, por eso digo que este también es débil, porque su desarrollo no fue de generar un bajo más bajo. Hasta el momento, ¿no? ¿Puede hacerlo? Claro. Pero, si en su momento es débil, ¿a nosotros realmente nos interesa participar acá? ¿Así un minuto nos haga 1.000.000 de cosas maravillosas? No quiere decir que el precio no tenga reacciones. Puede tenerlas. Pero si entendemos y nos aliamos un poquito, que esa creo que es la palabra, si nos aliamos un poquito con temporalidad grande, sabiendo que nos gusta scalpear, nos da un poco más de fluidez los trades que se tomen sobre un mínimo fuerte o posteriormente a esa reacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta área de acá, entendiendo que es débil, no por lo que, por esto nada más, sino por la experiencia, miren los ejemplos hacia atrás. ¿Qué pasa con los débiles? Con la mayoría de débiles. Se los Y no lleva. es que son todos, se los lleva, ¿no? Entonces, si le ponemos un razonamiento, ¿tendría valor o fuerza yo montarme por acá, sabiendo que este alto no hizo su trabajo? Ahora, la posibilidad de que reaccione a favor y caiga de un 100% se da por ahí un 20% de la probabilidad. O sea, sí puede pasar, claro, pero se puede hacer esto.
Pero como pasa solamente un 20% versus un 80% que no, yo siempre voy a tratar de procurar irme a favor de lo que la temporalidad mayor me diga. ¿Sí? Y por eso también fue que compramos algunos hoy. Entonces, miren este bajo y díganme si ese bajo es fuerte o es débil. Sé fuerte, ¿Por qué es fuerte? porque te rompió esa subestructura ahí, ¿no? Rompe su estructura. Tiene más lógica en H1, sinceramente, pero sí, hay una leve ruptura subestructural con cuerpo. Entonces, lo convierte en fuerte. Raúl, disculpa, quería hacerte una consulta, qué pena que te corte. Por lo menos si el precio me hace qué sé yo, una ruptura en una hora por lo menos, digamos que sea un mínimo, un máximo fuerte, pero en 4 horas no me la hacen, le haría caso el de la temporalidad mayor, ¿no? Para definir si puede ser un objetivo militar o no. Sí, claro. Siempre H4 está por encima de todas las temporalidades pequeñas que ustedes quieran ver, de H1 para abajo. Entonces, si ustedes tienen que hacer una comparación entre H1 y H4, ¿quién va a ganar? H4. Si están comparando M15 y H1, ¿quién gana? H1. ¿Sí? Entonces, créanle a esa fuerza. Ojo, vamos a tener reacciones, sí, pero todo siempre y cuando obviamente la temporalidad, hasta 15 minutos que estamos marcando máximos y mínimos fuertes, nos lo respalde también, ¿no? Cuando no, es más complejo. Sí, por ejemplo, esta venta que yo tomé el lunes 3 de enero fue compleja porque realmente la estaba tomando sobre un área débil en su momento. Esto no era fuerte, ¿sí? La estaba tomando más porque sabía que debía hacer una corrección, ¿sí? Y si quería comprar, pues no era tampoco la zona para comprar, porque normalmente uno quiere comprar en mínimos fuertes, no por allá en medio de la nada. Entonces, por eso me la jugué, ¿sí? Todo esto es simplemente una de los tantos detallitos, o pocos detallitos que tenemos que tener en cuenta y ponerle como esa lógica, ¿sí? Pero poco a poco lo van a ir desglosando, sugiriendo, ¿sí? Entonces, este mínimo, ¿estamos o no estamos de acuerdo? Lo podemos denominar fuerte, ¿sí o no? ¿Y qué nos respalda eso? La estructura, porque sí rompe un movimiento subestructural, luego bajó y el precio lo respetó, ¿o no? Lo respetó, ¿sí o no? Sí. Siguiente mínimo que resalta, en este caso fue este. ¿Es fuerte o es débil? Sí, fuerte. ¿Y por qué es fuerte? Porque rompe acá, este alto anterior. Entonces, ¿por qué Raúl compró hoy ahí? ¿Mm? Yo sé que algunos, o la mayoría están viendo compras, sí. Espero que sí, no me van a decir que aquí están viendo ventas porque los lincho. No, mentiras. Oye, Raúl, Dime. estaba viendo esto desde hace varios días, sobre la semana pasada en H1 y H4, todo lo que viene siendo todo lo que tienes aquí aquí en la computadora. ¿No será un esquema de Wyckoff de reversión? Que la R y todo eso. Yo no le paro bolas a eso. Yo no me complico con la esquemática. Puede que sí. Sí, puede que sí. Pero sinceramente, más allá de eso, yo me voy por la estructura. Recuerda que al menos yo o nosotros acá no vemos Wyckoff con esquemáticas. Es simplemente por sus leyes. ¿Sí? No, por eso, o sea, lo que era la fase 1 y la fase 2 que nos enseñaste al inicio cuando me lo enseñaste a mí al inicio, lo vi, parece como que una R y no sé. Son cosas que puedes marcar y señalar e inclusive especular, pero más allá de eso, la relevancia o la importancia va en la estructura. Digamos que como para simplificarles el proceso de análisis. Porque si yo me pongo, sinceramente, les digo, les pregunto, si ustedes quieren les explico o me puedo sentar yo a hablar de una esquemática de Wyckoff, pero entre la mayoría, ¿para cuánto sería realmente provechoso entender todo eso? No, que esquema aquí hay una R o aquí hay un UTAL o aquí hay no sé qué. Realmente no le sacaríamos el máximo provecho porque simplemente se puede volver tedioso. Entonces sí, puede ser obviamente una esquemática y demás, pero más allá de eso, para simplificar de la existencia, entendamos la estructura, ¿sí? Y en cuanto a estructura, que va muy ligado Wyckoff a eso,
podemos darnos cuenta de esos detalles que les estoy explicando. Pues, ¿por qué compré yo acá hoy? Uno, porque estaba en mi horario, que es una de mis reglas. Y dos, porque estábamos respaldados bajo un mínimo fuerte de H4, ¿no? Que había roto su estructura. Entonces, ¿qué hizo el precio? Vino hasta lo más profundo de ese fractal y respetó y tenemos una reacción. ¿Todavía tengo la compra? Sí, ahí tengo todavía la compra abierta, ya obviamente se tomaron parciales. ¿Y qué creen que es la más alta probabilidad? ¿Que el precio se me regrese y me saque break-even y me saque? ¿O que vaya por este objetivo? ¿Qué creen ustedes que pueda Que vaya pasar? por el objetivo. ¿Sí o no? Al menos eso es como la más alta probabilidad. Y si no lo hace, Raúl es un mentiroso, nos estafó, no. Simplemente es lo que el precio quiere hacer, pero les trato de poner esto en contexto porque sé que les va a ayudar mucho al momento de tomar decisiones y de tratar de respaldarse en zonas que de pronto no tienen fortaleza. ¿Sí? ¿Me van entendiendo hasta el momento el mensaje? Sí, ¿Queda claro eso hasta el momento? sí, sí. ¿Les ayuda eso? De hecho yo los consideraba siempre máximo fuerte o mínimo fuerte los que solamente rompían estructura. Y la verdad que con esto lo veo mucho más claro porque no lo había visto así, la verdad. Muy bueno. Claro, súper bien, me alegra eso. Me alegra porque eso es lo que queremos, que ustedes se sientan cómodos y que lo entiendan, ¿no? Como les digo, podemos enredar esto, podemos enredar la tuela con conceptos más avanzados y sofisticados, pero sinceramente lo que queremos es pasar pruebas y ganar dinero. Entonces, ¿para qué se los voy a complicar si es que así es que la vemos más sencilla? ¿Sí o no? Sí. Yo también lo veo mucho más claro. Pensaba que era solo estructural y no, subestructural también sirve. Solamente lo que más me gusta de explicarles esto a ustedes es que el que me da la razón no es Víctor o cualquiera, sino el precio. Solamente basta con que ustedes marquen esos puntos con los criterios que hablamos y se den cuenta qué pasa con un débil y qué pasa con un fuerte. Y ahí es cuando sus probabilidades aumentan. Entonces, ¿van a seguir teniendo stops? Sí, van a tener stops, pero quizás ya empezamos a reducir un poco eso y empezamos a sumarle un poco más a la asertividad, ¿sí? Bájate H1, porque esto también debemos verlo en una temporalidad un poco más clara para poder aprovechar esos scalps o esos intradías. Si tú te bajas a H1 y observamos de pronto la acción del precio más reciente, podemos detallar más cositas, ¿sí? Ponlo ahí en H1, por favor. Voy. Así se lo acomodo bien. ¿Elimino los globitos? No, para nada. Ok. Sí. Y teniendo en cuenta la acción del precio más reciente en H1, ¿cuál sería, digamos, ese fractal? Que es lo que ustedes obviamente yo ya les enseñé. ¿Cuál es nuestro fractal más reciente? Según lo que yo veo, este sería el alto. Y acá tendría el bajo. Ok, muy bien. ¿Alguien ve otra cosa? Escríbanlo en el chat o activen el micrófono. Te pregunto ahí mientras contestan, Leandro, ¿por qué marcas ese fractal? No estoy diciendo que está mal, solo quiero saber. Lo marco porque noto el voz acá. ¿Sí? Primero, que es lo que me da indicio para marcar. Y después, o sea, el precio vuelve a bajar y tiene un voz acá. Este es el voz definitivo, digamos. Y como esto está medio comprimido también, tipo... Muy bien. Marco de acá a acá. Este sería el voz. Ok. Muy bien. Ese es el fractal de la estructura general de H1. Una regla en estructura que tienen que tener presentes cuando ustedes tienen un fractal definido, hasta que el precio no rompa este nivel o este, no hay un nuevo fractal general. Pero
1, sí puede haber subestructura, que es lo que por ahí me están rayando, ¿sí? El hecho de decir, este es mi fractal principal, simplemente es para que ustedes no se pierdan al momento de pronto tener quiebres acá. ¿Sí? Quiebres y quiebres. O sea, en algún punto dado, cuando el precio llegue por ahí arriba y tenga una reacción fuerte, no lo sorprenda. ¿Sí? Porque este a la final fue mi fractal más reciente. Lo hizo de esta forma, ¿sí? Pero a la final fue porque quebró este último nivel. O sea, este era el fractal más reciente, quebró el mínimo, ok. Tenemos un nuevo fractal. Y hasta que no nos rompa este alto, este bajo, no tenemos un nuevo fractal general. Entonces sí vamos a tener obviamente subestructura. ¿Sí o no? Y en esa subestructura, el movimiento más reciente, ¿cuál es? Este bajo y este alto. ¿Sí? Que lo podríamos haber relacionado el día de hoy con M15 también. Ese sería nuestro fractal también de M15. Entonces, obviamente, este era nuestro fractal a trabajar. ¿Sí o no? Y teniendo presente nuestros globitos de la temporalidad H4, podemos constatar por qué también esta área fue tan respaldada acá. Era un mínimo también fuerte en H4 y también pues obviamente fuerte en H1, que viene siendo el mismo movimiento. Fuerte, ¿por qué? Porque hay un quiebre subestructural, ¿sí? De la acción del precio que está en medio de un nivel general. ¿Queda eso claro? Entonces, el más reciente sería este. El movimiento más reciente es subestructural, pero ya saben que cuando el precio llegue por acá, se puede detener y ahí sí desplomarse. Porque ese es mi fractal principal. ¿Sí o no? Que a veces podemos cometer ese error de pensar que esto ya, porque me está generando acá eso, entonces ya esto es lo que yo me tengo que cegar a esto y entonces ya el precio se va a disparar. Y puede que el precio se frene acá y hombre, ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces es importante eso, para que lo tengan presente. Esta es mi subestructura. Si lo vamos a relacionar con mi estructura intradiaria para SCALP, esto era mi fractal de 15. Digamos que en cuanto a estructura de 15, este sí era mi fractal. En H1 era la subestructura. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, creo que aquí estos altos, fuertes y débiles tienen mucha relación con H4, ¿no? No creería anexar ningún otro, exceptuando de pronto este nivel, ¿sí? Que si ustedes se dan cuenta, ¿es fuerte o es débil? Este máximo, ¿es fuerte o débil? Fuerte. Fuerte. Muy bien. Y precisamente por su fortaleza, vemos que cada vez que llegó una vez y dos veces, tuvimos una muy buena reacción en ventas, ¿sí? Porque era fuerte. ¿Por qué es fuerte? Porque quebró este nivel subestructural. Pues ponle la nubecita ahí, fuerte. Dale. Aquí en H1 simplemente vamos marcando los excedentes, por así decirlo, los otros que estén por ahí. ¿Listo? Sí. Entonces, claro, Raúl, ¿será que yo puedo aprovechar ventas porque 15, porque veo esta zona, porque veo lo otro? Porque ustedes pueden aprovechar porque ya saben cómo entrar, pero que eso no los ciegue a que voy a pasar mi trade mi cuenta en un trade. O mejor dicho, ese es el trade que se me va a ir 1 a 100. No. Si ustedes van a tomar trades, por ejemplo, digamos una venta que se dio acá, mientras llegaba acá. Luego por acá veo que el precio llegó y algunos están queriendo vender. Y dio una reacción. Dio reacción, ¿sí? Pero ¿creen que eso va a ser el movimiento que va a desplazar no sé cuántos pips? No, por el contexto, ¿sí? Recuerden que yo puedo tener muchas confirmaciones y demás, pero lo que va a arrastrar el precio va a ser la temporalidad mayor. Entonces, por eso mi contexto de análisis, ¿sí? De que sí, puedo tener reacciones acá y yo me bajo a 15 minutos y barco un poco de zona y todo eso es bueno y es chévere que lo vean y si hay confirmaciones que las aprovechen como reacción por su estructura, por entrada clásica, etcétera, ¿sí? Pero en últimas, el precio va a terminar haciendo lo que quiere hacer. Entonces, si el problema ha sido hasta el momento que ustedes toman trades y se les va rápido a break-even o a stop loss y sinceramente no fluyen esos trades y se fluye es como el sentido contrario, es quizás porque estamos tratando de respaldarnos en un máximo o un mínimo débil.
¿Sí? Brian me dice, de esa manera me apoyé para ver una venta, pero no puse alarma y las vi 2 horas después que se dio, pero feliz que se dio. ¿Cuál venta? ¿La de acá? Exacto, pero reacción por ser contratendencia, entonces ahí no esperar el megatrade. Eso creo que Víctor lo dijo mejor que yo. No tengamos nuestras esperanzas en un megatrade en zonas que no están respaldadas en altos o mínimos fuertes, ¿sí? Entonces, ese debe ser como una regla de estructura para que no se confundan, ¿sí? Sí, acá me dio un bloque, vete a 15 minutos, porque aquí es donde, en 15 es donde empiezan las confusiones, ¿sí? Y si en 15 les genera mucho ruido, quédense hasta H1, ¿vale? Lo ponlo ahí en 15 un momento, para que veamos eso que les digo. A ver. Ahí está bien. Ajá, perfecto. Miren por lo menos esto. H4, H1 son como la mamá de los pollitos, para jalarme el precio. Entonces, aquí, yo sé que algunos tenían de pronto estas zonas, ¿sí? O por acá, ¿sí? Aquí hubo reacciones en ventas, ¿sí? Pero como dice Víctor, no esperar el mega trade, porque realmente, ¿dónde estamos apoyados? Uno, estamos como a mitad de un movimiento que ni siquiera es fuerte, porque esto me lo produce, todo ese movimiento me lo produce un alto que no fue capaz de romper estructura, ¿sí? Y para mí la estructura no empieza acá. Ojo, la estructura empieza desde el punto más bajo hasta quebrar un nivel. Sí, yo sé que algunos enseñan por ahí que no, que es el último movimiento que previo a la ruptura, pero entonces ahí es donde empiezan las confusiones. Acá tienen un quiebre estructural y posiblemente sí, nos tenga una reacción, pero realmente la temporalidad mayor no me está diciendo que esto sea un quiebre estructural. Sí, entonces por eso a veces me puede confundir, pero básicamente este era mi fractal de 15, que era lo que estaba marcando o estamos marcando en subestructura H1. En base a eso estamos trabajando. Entonces, los chances de que el precio reaccionara a zonas por acá o reaccione a todas las zonas que ustedes quieran marcar acá, puede dar confirmaciones, pueden aprovecharlas, pero no esperen el mega trade. ¿Qué podemos esperar? Y se los escribí en el grupo de apoyo. Prioricen las compras. Lo escribí hoy en el grupo. Ahí está. Prioricen las compras. ¿Por qué? Porque a la final vamos por un objetivo de temporalidad mayor débil. ¿Qué me dice que es más importante? ¿H4, H1 o M15? La más importante es H4, ¿sí o no? Yo le voy a creer, me voy a liar un poco más con estas dos temporalidades, con H4 y H1, por temas de dirección, ¿sí? Entonces, para que eso no los confunda. Puedes volver a H1, aquí algo de ruido, ¿sí? Raúl, una consulta ahí en M15, ese movimiento que tú marcaste, por lo menos, si me permites, te voy a rayar la pantalla. Por lo menos tú lo marcaste que el fractal completo era este, ¿no? Todo eso es un fractal. Yo por lo menos hoy en la mañana lo tenía pues, algo más o menos así, pues lo que esperamos un poquito con los muchachos es que por alguna zona de acá nos reaccione. El precio al romperme esta zona ya yo quedé como un poquito perdido y como que ya le estaba poniendo fuera una zona de H4 que está más por allá abajo. De igual manera, estas zonas de aquí se pueden contar como una zona para buscar confirmación, ¿no? Claro. Porque para mí no empieza el fractal desde acá. Porque el quiebre estructural de 15, creo que era este. Sí. Ok. Entonces, Vale. los estructural, subestructural, sí, podemos marcar subestructura, pero ya en temporalidades pequeñas ya no me interesa tanto la subestructura, ¿sí? Porque me Ok, puede entonces marcar el confundir. movimiento completo de la próxima. Sí, sí, sí. Es mejor que sobre a que haga falta, ese va a ser mi dicho. Dale, gracias. Listo. Vuelvo Y a por eso, H1. sí. Listo. Entonces, digamos que esta sesión de Backtesting clase es simplemente para que ustedes empiecen a enfocarse. Si de pronto están visualizando otro par, otro activo, miren esto, débiles y fuertes, y observen solamente lo que el mercado les diga, no lo que Raúl diga, es lo que el mercado hace sobre esos niveles.
Si su nivel es fuerte, es mucha más la probabilidad de que salga un buen trade a cuando su nivel es débil. ¿Sí o no? Entonces yo sé que aquí hay muchos intentando vender, pero ¿qué está fluyendo en este momento? Las compras. ¿Por qué? Porque venimos de un bajo fuerte y vamos por un máximo débil. ¿El precio puede detenerse acá y empezar a caer? Sí. Y aquí viene otra cosa. Si el precio viene con toda la intención, se frena acá y realmente empieza caída libre, ya ustedes se olvidan de este objetivo y su nuevo objetivo va a ser este de acá, que va a ser mejor dicho, su objetivo va a ser el mínimo o el máximo más reciente que falla en generar un quiebre. Lo repito, su objetivo, hablando lo macro, H1, H4, va a ser aquel máximo mínimo reciente que no haya hecho un quiebre estructural o subestructural. En estos momentos, ¿cuál es el más reciente que no pudo hacer su trabajo? Este. ¿Sí? Este no pudo quebrar. Pero si el precio impulsa y llega hasta por acá, estas zonas, y de repente empieza a caer, ya este no es mi objetivo. ¿Cuál va a ser mi objetivo? El mínimo más reciente que no lo logró. ¿Sí? Pero hasta el momento es este. ¿Eso queda claro? ¿Me entienden? Sí. Consulta. A ver, ¿cómo marco acá? Vos nos decías que si el precio, por ejemplo, llegaba a una zona por acá, digamos, hacía esto y empezaba a bajar. Es acá donde nosotros tendremos que en menor time frame, digamos, buscar Exacto. un rompimiento. Ah, ok. Sí. O sea, ahí se puede presentar una venta. ¿Sí? Pero esa venta sería respaldada por este alto o no será más bien por este alto. ¿Sí? O sea, si esto llega acá y reacciona a la baja, yo no le creo tanto que sea por este bloque con imbalance. Yo le creo más a que es que vuelve a ingresar a una zona de oferta importante. Y por eso se respaldaría una buena venta. Nada más por eso. Pero por la estructura, por el flow, por la liquidez que dejó, por su negligencia a quebrar, las probabilidades de que el 80% de las probabilidades están a favor de que esto se lleve este alto. Y el 20% de que no. Entonces, si esas son altas probabilidades, estadísticamente hablando, yo prefiero seguir comprando. Obviamente, hubiera querido comprar más barato. Ya desde este punto, ya es más complejo. Sí, ya está muy arriba, a menos de que quieran buscar continuaciones y arriesgarse por ahí. Pero yo por eso procuré comprar desde esta área, porque sabía que esto era mi respaldo de temporalidad mayor. Todo trade está respaldado en temporalidad mayor. Ningún trade está no respaldado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que creo yo que les puede, digamos, ayudar a tener un poco más de confianza. A mí no me daría confianza vender acá. Sí, me puede dar algunas confirmaciones, bien, pero prefiero más bien que se desarrolle o si está bien o algo muy claro, pues lo tomamos. ¿Puedes repetir cómo en tu Reels, cómo tomaste esa compra? Bueno, aquí puede haber sido varias formas, entonces voy a explicarles esa compra. Básicamente tenemos un fractal de H1 o subfractal subfractal de H1, fractal de 15. ¿Listo? Aquí a la izquierda tenemos otro fractal, ¿no? Y teníamos una confirmación de cierta manera clásica. Y ustedes han podido ver en los comentarios que deja Jorge Trex, que lo admiro mucho. Jorge habla mucho y les dice que él busca lo mismo que ustedes buscan en temporalidad menor, pero lo buscan en temporalidad mayor. ¿Qué es lo que buscamos en temporalidad menor nosotros? ¿Qué buscamos nosotros cuando el precio está en una zona en un minuto? ¿Qué buscamos nosotros? Voz, liquidez. Exacto. Rango. Entonces, eso mismo pasa en las temporalidades grandes, ¿sí? Y aquí pasó algo muy interesante. Primero, aquí habíamos tenido un quiebre, bueno, formación de un subfractal, y esto prácticamente al quebrar por acá, vino, tomó algo de liquidez, y eso causó que el precio generara un nuevo impulso, o un nuevo fractal, un subfractal. Esta mañana, cuando el precio estaba cayendo, pasó lo siguiente. A mí me dio por mirar lo que había sucedido acá en el pasado, ¿sí? Y vieron varios cambios de estructura cuando el precio se respaldó primero en este mínimo. Entonces, los voy a tratar de ir paso a paso. Esta reacción dio una excelente reacción
porque fue respaldada en un mínimo fuerte. Aquí está la burbujita que marcamos, dice fuerte. Si se nos llega a olvidar, por eso las marco, si les llega a olvidar cuando están en un minuto, ustedes simplemente alejan el gráfico un poquito y dicen, esto es un fuerte H4, y le pueden poner H4 si quieren, como para que no le olviden. Y saben que ahí pueden tener una muy buena reacción. Entonces resulta que aquí, en este fractal, yo había visto que en temporalidad menor, inclusive esto lo vi más a detalle, lo miré entre 5, 3 y 1 minuto, tuvimos un quiebre estructural, tuvimos un testeo por acá y bueno, causó todo esto. Sin embargo, por acá esta liquidez que había, eso que es FXM, no anda, por acá en el extremo había un bloquecito o una mecha, creo que era, sin mitigar y estaba este punto de liquidez. Simplemente la primera entrada se pudo haber dado porque acá a la izquierda, a pesar de que esto pudo haber sido liquidez, acá a la izquierda no había nada más que mitigar, no había bloques, no había nada. Y aquí pues simplemente me gustaba el simple hecho de que esto era el mínimo extremo de este fractal. Entonces si tú te vas para 1 minuto y vemos esta acción del precio, digamos, vamos a ese mínimo fuerte. ¿Qué fue lo que nos dejó para luego el precio tener la reacción que tuvo? Es un poco más atrás. Ajá, míralo ahí, fuerte, un poquito más atrás. Más atrás. Estíralo. A ver, esto no. Vete a H1 y borras toda esa información para quedar justo donde les quiero explicar. Creo que en M5 se ve mejor, Raúl. Dale clic derecho, bueno, restablece el gráfico y borra si quieres todo hasta acá. Hasta ahí. Y vámonos a 5 minutos. Y de ahí vamos a saltar obviamente a 1 minuto. ¿Listo? Entonces, ¿1 minuto? no, primero 5 minutos. Ok. Acomódalo mejor, por favor. Como céntralo, aléjalo un poquito. Es que necesito, ahí no hay ningún quiebre. Vamos a buscar el quiebre atrás, que ahí no hay un post en 5. Aléjalo. Un poco más. Un poquito más. Acomódalo, céntralo un poquito. Listo. Aquí teníamos un quiebre estructural de 5 minutos, que era este. Ups. Esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Quiebre, ¿sí o no? Luego liquidez. El precio vino y limpia, inclusive limpió hasta por acá, y tuvo una muy buena reacción. ¿Sí? Entonces, bueno, en 5 minutos realmente no hay nada. Bájate a 1 minuto. A mí me llamó mucho la atención 1 minuto, porque, y vamos a esa partecita. Ahí. No, o sea, más a la izquierda. Más atrás. Vamos a buscar el mínimo de ese fractal de H1. ¿Eso que era este? Sí, este. Ese es el punto más bajo del fractal de H1. ¿Sí? Eso fue lo que formó luego ese alto. Aquí vamos a tener un quiebre estructural. Teníamos liquidez, el precio la tomó, pum, se fue. Esa fue la primera confirmación. Pero cuando el precio iba regresando esta mañana, yo vi 2 cosas. Número 1, que sobre esta zona extrema tenemos este void o esta mecha. En Oanda creo que hay un bloque, si mal no estoy. Y si quieres marca esto, márcale 2 líneas RAIL horizontal. Una arriba, otra abajo. Puede ser la que se estira toda, o sea, dale esta línea, está acá, dale acá. Ok. Selecciona la línea, te digo. La semirrecta horizontal, eso. Y acomoda eso. Entonces aquí yo ya tengo un patrón clásico, ¿sí? Toda la liquidez hasta acá fue tomada. Aquí todavía quedó algo de liquidez chiquita. Si quieren confirmar eso, gráfico de líneas.
¿sí? Esto es liquidez. Recuerden que el mínimo fuerte, en este caso, es el SL, como les hablaba en esa clase, ¿sí? Y todo alto que se forme para allá es liquidez. Que el precio cuando vuelva no tiene que captar toda, puede dejarla pendiente y a futuro venir por ella. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Ya vuélvelo a colocar en velas y adelantemos la acción del precio a la actualidad. Si quieres, dale X al replay y nos vamos para la derecha. ¿En M1? Sí, sí, sí. Acomódalo. Eso sí ya fue muy con pinzas este trade. Aunque yo no lo tomé exactamente así, lo vi, pero quise esperar una confirmación más. Entonces, ¿qué pasa? Ahí, déjalo ahí. Este nivel había sido mitigado una parte. No sé por qué a mí, en Oanda sí me botaba un pequeño bloque. Y aquí estaba esta liquidez. Y dije, muy posiblemente si va a bajar y tener una reacción en lo último que le queda, es la captación de esta liquidez, un stop loss por acá. Y exactamente justo después de esa liquidez es que el precio vino y tomó, si quieres acomoda un poquito esta línea acá, la primera línea de arriba, acomódala justo aquí por debajito de esta liquidez chiquitica. Ahí, más o menos ahí. Y ahora sí, correrlo hacia la derecha. Y se dan cuenta que cuando el precio bajó y bajó, respaldándonos en un máximo, en un mínimo fuerte, vino y limpia esa liquidez. ¿Sí? Y tiene una reacción muy buena. ¿Sí? Pero luego de eso, el precio, para pronto los que no confían mucho en ese tipo de entrada, el precio nos dio una confirmación más como subestructural, ¿no? Entonces, fíjense acá, acérquenlo un poquito, acérquenlo un poquito. Una vez llega a esa región fuerte, sabemos que es una región fuerte porque en H4, H1 es un bajo que había hecho una ruptura subestructural. Entonces, una confirmación, un quiebre al alza, sutil o bueno, pudo haber sido mi forma de entrar. ¿Cuál creen ustedes que fue la confirmación? Algunos de ustedes los vi, pero algunos de pronto no la vieron muy clara. ¿Quién me dice? Para esperar un quiebre como tal bueno, digamos que todo esto hacía parte de un solo movimiento, ¿no? Hubiéramos esperado un quiebre como por acá. Y esto ya lo vuelve muy lejos, ¿sí? Para mi gusto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo dije, bueno, ya que aquí esto me rompa, como algo claro, hablando por una entrada clásica, de aquí hasta acá, ¿cuántos pips hay? Es como el alto más relevante ahí. Hay como 30 y pico de pips, o sea, yo dije, yo no me o sea, no voy a esperar 30 y pico de pips para que me haga un quiebre. Voy a tratar de ver qué está sucediendo sobre la zona, qué hace dentro de la zona, para poder así mismo aprovecharlo. Y aquí obviamente hay un quiebre muy sutil, más bien como subestructural, inclusive acá. Y esto simplemente, por la zona que llegó, por la toma de liquidez que tuvo, me llamó a mí la atención, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que el precio vino, y reaccionó sobre esta zonita que tenía pendiente, que es prácticamente entrada acá. El stop loss más conservador sería acá, lo pueden poner acá arriba, pero más conservador sería acá. Esta fue, digamos que la jugada de hoy. De pronto no fue tan clara. Si tú lo colocas en líneas, se ve un poquito más ese detalle, que Víctor yo sé que lo mira mucho en líneas y se pueden ver esos quiebres, ¿sí? Una vez toca y testea la zona, quiebra la estructura y aparte de todo nos deja algo de liquidez, ¿no? Viene la mitiga y para arriba, ¿sí? Y de ahí para adelante, una vez hizo la mitigación, pudieron haber entrado en continuaciones por acá o por acá, ¿sí? Entonces, eso fue más o menos el trade de hoy, como se pudo visualizar. ¿Qué fue lo que más me motivó? Sí, el quiebre es importante porque bueno, está mostrando intención, pero lo que más me motivó es la zona fuerte donde estábamos, que a pesar de que era un mínimo que era fuerte porque había roto su estructura, para mí era importante, ¿sí? Porque creo yo, si te devuelves a H1, que en H1 tenemos un muy bello patrón clásico, que vuelvo y les digo, lo mismo que estamos buscando en temporalidad mayor, sucede en temporalidad menor, sucede en temporalidad mayor, y creo que para todos nosotros esto es un quiebre estructural, y esto ¿cómo se llama? Liquidez, ¿no?
Entonces, ¿qué es lo que yo ando esperando y se los he venido compartiendo estos días? Pues desde la semana pasada, que el precio por fin vaya al extremo y ahí sí, ¿sí? Esa es nuestra proyección en eurodólar, que es lo que hemos estado visualizando todos estos últimos, la semana pasada no llegó, la semana pasada nos dejó en visto, llegó acá y el ayer domingo, puf, pero todavía hay esperanza de que llegue allá, porque simplemente este acto no fue capaz de quebrar. Esta entrada de hoy, Se corta, Raúl. no, alguien tiene el audio y no sé por qué no lo silencia. Alguien tiene el audio y está haciendo interferencia. ¿Listo? Entonces, más o menos es eso. ¿Cuál es mi proyección? ¿Cuál es la visión que tenemos ahora antes de Eurodólar con toda esa chachara que les dije hoy? ¿Qué queremos que haga? Buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? Esa es mi proyección. Esa es mi proyección. A menos de que aquí, no sé, ahorita más tarde haga alguna locura y empiece a caer con fuerza, pues ya este va a ser mi objetivo. Pero mientras eso pasa, que creo que no va a ser así, espero que no, pues todavía tenemos esta proyección viva. ¿Sí? Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tienen alguna Todo pregunta? re claro. ¿Sí? ¿Les quedó claro? Pues Queda claro, re- no porque de pronto uno lo vea ya súper claro en sus propios chats, sino porque pues para mí es como el foco de lo que tenemos que plasmar y la ruta que tenemos que trabajar. Tú lo has dicho, esa palabra me gustó, la ruta. ¿Sí? La ruta. Yo les decía, creo que hoy a Víctor y a los chicos, no perdamos esta ruta, y se los compartí también a ustedes, no perdamos la ruta, porque la temporalidad chiquita nos puede confundir, pero si ustedes se alían un poquito con la temporalidad mayor, ya van a entender por qué los movimientos. Ya con el tiempo, ya no van a ir por 1 a 2, 1 a 3, sino que van a poder confiar en irse por unos ratios más grandes, ¿sí? No quiere decir después de esta sesión que entonces ya mañana todo el mundo va a hacer 1 a 10, por favor, ¿sí? Si todavía les está costando agarrarle confianza, al menos móntense en esas zonas y tomen buenos beneficios, o tomen beneficios rápido, ¿sí? Y ya cuando le agarre más confianza, que ustedes sepan, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo les recomiendo para los que quieren de pronto a futuro empezar a ir por ratios mayores, algo muy sencillo, tomen sus trades con el porcentaje que tienen que tomar y cuando ya lleguen a su porcentaje 1 a 3 o 1 a 2, 1 a 4, lo que se pongan, cierren toda la operación, pero dejen al menos correr 0,1 y protéjanlo y van a darse cuenta si ese trade, olvídense de ese trade, porque va a ser un 0,1 corriendo, solamente para que su confianza empiece a aumentar a futuro. Ustedes ven un trade, por ejemplo, en TradingView, y sé que les ha pasado, ustedes pueden marcar, por ejemplo, algo acá en TradingView, marcan su entrada, su stop loss, y acá se desarrolló 1 a 30. En TradingView ustedes lo marcan y sin tener nada corriendo en una MetaTrader, eso es como que clavarse la puñalada. Pero si ustedes tuvieran al menos un 0,1 corriendo en su MetaTrader, ustedes están felices porque tienen algo ahí corriendo que va más allá del porcentaje que tomaron. Entonces, eso les va indirectamente a ayudar a mejorar esa confianza en entender la dirección de la temporalidad mayor. ¿Sí? Entonces, es como un pequeño tip ahí. Cierren todo, pero dejen 0,1 corriendo y protéjanse. Y vamos viendo a lo largo de la semana qué tanto se desarrolló ese trade. Por ejemplo, yo compré muy tarde la semana pasada, creo que fue como por acá, porque eran las nóminas y toda la cuestión, pero mi objetivo era este. ¿Por qué era mi objetivo? Porque era un alto que no había quebrado. Y compré y tomé por parciales todo, me protegí y ayer en la noche, ¡pah! Break even. Pero lo dejé correr y dije, ok, fluyó harto. Ahora este de hoy lo agarré ya mejor, ¿sí? Entonces tengo aspiraciones de que esto al menos se vaya por esto y sea un buen ratio. Y si se va más, pues mejor. ¿Sí? Entonces son pequeños tips que creo que hoy esto les puede ayudar a lo largo de la semana, de sus operaciones, de sus pruebas.
Espero que les haya ayudado, ¿no? Si tienen dudas, ese es el momento para que pregunten, sea de esto, cualquier otro detalle que tengan ahí pendiente, pregunten. La otra pregunta, buenas noches a todos, qué pena. Este alto, a pesar de que tiene tanta liquidez, sigue siendo fuerte. Pues ya esto reaccionó, ¿cierto? ¿Cuál? Espérate, Raúl, que no me deja notar. No, ya. Este alto de acá, o sea, esto de aquí se convierte fuerte a pesar de que tenga tanta liquidez, solo porque rompió esto de acá. Sí, les comentaba al principio que todo mínimo o máximo fuerte, el único requisito es que rompa estructura o subestructura. ¿Sí? Entonces, tú vas a tener, si te vas un momentico a H4, Leandro, por favor, tú vas a tener casos donde vas a tener un máximo fuerte que claramente el precio va y capta liquidez. Ponle un poquito a la izquierda, por favor. Por ejemplo, más hacia la izquierda, por favor. Más. Ahí lo acomodo mejor. Ahí. Mira este máximo fuerte. ¿Qué pasó cuando el precio volvió? Lo supera con mecha, ¿no? O sea, captó la liquidez, pero aún así por estructura lo respeta, porque no fue capaz de quebrar por encima con fuerte. Entonces vas a tener casos donde sí, claro, el precio va a tomarte liquidez. Por eso es importante esperar la confirmación. ¿Sí? Sí. Y no deja de ser fuerte. Es fuerte. Lo mismo pasa con ese que me estás preguntando. Claro, tenía liquidez por debajo y era una probabilidad que el precio la captara, claro que sí, pero no siempre lo va a hacer. Entonces, por eso se espera la confirmación y sabemos que estamos respaldados en un mínimo fuerte. ¿Sí? Ok, Raúl. Y no en un mínimo fuerte cualquiera. Es un mínimo fuerte de H4 a H1, o sea, de temporalidad mayor. ¿Vale? Pues toda zona donde ustedes vayan a entrar de aquí en adelante tiene que estar respaldada la zona en un mínimo o máximo fuerte. De H1 a H4 preferiblemente, o 15 minutos. Si no, eviten stops innecesarios. ¿Vale? ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Si ese es el caso, entonces, no sé, Leandro, ¿tienes alguna duda tú o todo bien? No, solamente creo que entonces esto sería como agregar una confiabilidad, una confirmación más para la fiabilidad de cada sistema, digamos, o sea, Ajá, porque sí, la sí, verdad sí. que me parece muy, muy interesante y bueno, aclarar nomás que quedará practicar y ver que sea, o sea, empezar a pensar también que un máximo fuerte, si rompe su estructura, es válido, por ejemplo. Sí, Que que es algo que de pronto muchos no sabían, no tenían presente. Claro. Ahora lo van a considerar. Y obviamente, reitero, vamos a tener stops, pero solamente con este review de lo que sucedió en todo diciembre, parte de noviembre, se dan cuenta cómo sí funciona la gran mayoría de veces. De todos los Raúl, fuertes que están acá, solo uno fue limpiado. Dime, ¿qué me va a hablar? qué pena, soy James, otra vez. Dímelo. Raúl, mira, no sé si recuerdas ayer, pues, te mandé la tareita que me habías dejado y creo que tal cual el mercado, eso es lo que conversamos. Un problema que tengo es que, digamos que en temporalidad mayor me puedo dirigir bien, pero en temporalidad menor a veces cuando estoy por entrar, por ejecutar, como que se me dificulta un poco. No sé qué me puedes aconsejar tú para mejorar ese punto. La temporalidad menor solamente es para buscar ese patrón. Claro, es por ese mismo motivo. A veces cuando vas a buscar ese patrón como que me nublo, como que no lo veo muy claro, por lo menos para la caída de ayer creo que no, al menos no llegué a verlo. No llegó al extremo. Para la compra de hoy, pues tampoco. Entonces, en ese caso, si no lo veo, no, pero hasta el día que se llegue a dar. Exacto, exactamente. Porque no, o sea, la proyección aquí más allá de pasar prueba es que todos facturen de esto. Y tú quieres facturar, tú no tienes que tener la presión de que todos los días se tiene que haber un trade. Tú cumples con llegar a observar, analizar. Si se cumple y si lo logras ver, pues tomas el trade. Si no,
y de pronto otro lo vio porque está más avanzado, pues bien por él. Pero en tu caso personal, si no lo viste ayer ni hoy, no pasa nada. Solo te basta un trade bueno al mes con una cuenta grande y te haces más de lo que ganas en la actualidad. Te lo aseguro, se los aseguro. Ustedes visionen una cuenta de 100.000, por ejemplo, ustedes le hagan el 3%, el 4%, una cuenta de esas al mes, que lo pueden hacer con un trade. Dígame si no ganan más que de pronto lo que ganan en sus trabajos actuales. Y acá en Argentina, $200 es el sueldo ¿Mínimo? más o menos. Sí, el básico. O sea, tengan esa visión, porque primero obviamente vienen las pruebas y toda la cuestión, pero luego nos queremos mantener. Entonces, si nos queremos mantener, yo hago esto porque yo quiero libertad, ¿sí? Y si yo me hago un 3% de una cuenta de 100.000, son $3.000. Eso a mí no me parece mal. En un mes. Ustedes ven que yo viajo cada nada y eso y lo otro. ¿Y por qué viaja tanto? Porque para eso es que me esforcé a aprender esto. No para estar esclavizado todos los días. ¿Sí? Y no es que sea flojo, solo que esto hay que trabajarlo inteligentemente. ¿Sí? Si ustedes quieren vivir de esto y disfrutarlo, espero que no lo tomen como un trabajo, o sea, toda la disciplina y toda la responsabilidad, obviamente, pero que tengan la facilidad de decir, ¿saben qué? Hoy no voy a operar porque, o sea, mi plan de pronto no me botó nada que me interese, no vi nada interesante, pude aprovechar las oportunidades y me bastó solamente un trade quizás al mes para estar tranquilo con mis ganancias y demás, y hasta para ahorrar. ¿Sí? Entonces esto no es el que más trades mete, sino el que mete los mejores trades. Y queremos operar trades que nosotros podamos ver y entender e identificar fácilmente. Si no, no hay trade. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, sigue así, porque vas bien, James. Solamente pues no se ha llegado al patrón, pero de que llega, llega. ¿Sí? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Todo en orden. Trading libertad, aprendiéndolo a hacer bien. Así es. Así es. Entonces vamos por eso, vamos por esas pruebas, sumándoles cada día un poco más de apoyo a ustedes. Les reitero, ese canal de apoyo, alguien me preguntaba en estos días que no se apoya o que no ven ese apoyo. Ese canal es netamente el apoyo que ustedes requieran. Si ustedes no nos preguntan nada, pues nosotros asumimos que están súper entendidos. O si envían una proyección y quieren que se les dé un poco de retroalimentación, pues se les da. Pero pues digamos que si quieren el apoyo es solamente solicitarlo en el grupo. No vamos a enviar señales ni entren acá y esto. Cuando en cuando enviamos una que otra proyección que vemos bien, pero la idea es que el apoyo ustedes lo soliciten a través de ese grupo para que podamos apoyarlos bien, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, es prácticamente eso. Si se sienten cómodos y algunos sí me preguntan por interno y eso está bien, si de pronto les da pena al grupo, pero pues sí es chévere que pregunten ahí para que, o aporten ideas ahí, para que todos podamos aprender. ¿Listo? Entonces, lo voy a dejar hasta acá, porque ya yo digo 1 hora y ya llevamos 4 horas. Entonces, lo voy a dejar hasta acá. La grabación se las voy a compartir, yo creo que mañana la subo y sin tanta edición, simplemente para que lo vean ustedes acá. Y ya, listo. Lo repasan y cualquier duda o inquietud, con todo gusto los vamos ayudando, ¿vale? Les envío un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Espero ver más pruebas pasadas. Queremos ver chicanear con esos certificados y que estén muy bien, ¿listo? Dale, saludos, Raúl. Muchas gracias, Raúl. Gracias. Chao, chao, buenas noches. Muchísimas gracias, crack, muy valioso todo. Gusto. Chao.